Excelente día tengan todos ustedes hoy en la cumbre de 1000 empresas a través de la relación que tiene Mundo Ejecutivo, también Smart Media Group. Quiero dar la más cordial bienvenida a un panel de expertas en un tema de innovación, energía, electromovilidad, que va a enriquecer mucho el proceso de lo que estamos viviendo hoy en México y la relación que se tiene que llevar ahora en el tema del desarrollo económico. El motivo de este panel, que es cómo mujeres tan expertas en estos temas tan relevantes en México sean de trazabilidad y de impacto. Tenemos a una experta en el caso de todo lo que tiene que ver con innovación y energías renovables, con Carla. Muy bienvenida seas a este gran evento. Bueno, yo creo que sin duda tenemos claro que el gran tema es el cambio climático, ¿no? Es la gran pandemia, vamos a decir, a nivel mundial, y que es una estresora el cambio climático que nos obliga a hacer las cosas distinto. ¿Por qué? Porque ya vimos que hacer las cosas en este espacio de acumulación, digamos, de todo sea la parte económica y olvidemos la parte ambiental, nos tiene justo en este punto de quiebre. Y ahí es donde el tema de la sustentabilidad viene al rescate. ¿Qué es la sustentabilidad? Una forma muy sencilla de verla es un balance. Es balancear, sí, lo ambiental, que es lo muy famoso, por supuesto lo económico, sin el recurso económico no va a poder andar la sociedad, pero también lo social y muy importante, lo institucional o normativo, eso luego se nos olvida. Cuando tienes estas cuatro cosas balanceándose entre sí, entonces los proyectos, los emprendimientos, las sociedades son más prósperas. Y el gran tema es cómo en un mundo que ha privilegiado lo económico y desdeñado lo demás, podemos hacer una transformación. Y la transformación requiere innovación, pero innovación no la tradicional, no solo la tradicional, no solo nuevos equipamientos, no solo nuevas tecnologías, no solo más redes sociales, no solo inteligencia artificial, requiere innovación social, es decir, encontrar metodologías que permitan transformar a la sociedad, para que entendamos que somos una partecita del gran ecosistema y que tenemos la gran ventaja de que aunque somos afectadas y hemos sido responsables de este cambio climático antropogénico que es bestial, somos la única especie que tiene la posibilidad de revertir estas tendencias y de poder ponerle un freno. El resto del planeta está indefenso ante todo esto, pero la especie humana tiene la capacidad de hacer un cambio. Entonces, tenemos la conciencia, tenemos el problema y tenemos los métodos, que es la innovación social, es decir, encontrar cómo gestionar de manera participativa y comunitaria lo que conocemos, lo que hacemos, lo que entendemos y trabajar de manera conjunta para resolver estos grandes temas desde la sustentabilidad y, por supuesto, que el tema energético es fundamental. La civilización se genera gracias a la alianza que tenemos con el fuego en las cuevas, ¿no? Es el confort térmico, el calor como fuente de esterilización y de mantener los alimentos. Entonces, cuando entendemos que la energía ha estado con nosotros tantos años y desde que somos civilización, pues entonces entendemos que la energía tenemos que gestionarla de una manera sustentable, incluyente y yo creo que lo más importante ahora, justa. Cómo encontrar que se disminuyan las injusticias con una gestión energética más responsable y más sustentable. Maravilloso. El panel les decía que son pioneras del futuro y además sobre el factor de cómo llevar este tema de la economía sostenible. Pero no solamente es la parte de la economía sostenible, también va la inclusión social y el desarrollo del bienestar compartido. Es algo que un elemento está uniendo mucho estas partes. Me encanta cómo lo describes, me encanta la visión que se va y se tiene que desarrollar, no solamente desde el carácter del uso de la tecnología, el valor intrínseco que es justamente la especie humana como el primer eslabón del desarrollo de todos los ecosistemas y con ello empezar a desarrollar acciones mucho más concisas desde la parte sostenible, desde la parte sustentable y además aplicadas en acciones. Me encanta, Carla. Ahorita regreso contigo. Paso ahora con Marisol. Marisol, cuéntanos tú como experta en el tema de la energía térmica, que es un término muy importante, me llama mucho la atención, además soy ingeniero, entonces me gustaría mucho cómo trazar esta parte y cómo impactar en el caso México. Mira, pues Carla dio la pauta con la asociación al calor y al confort térmico y este tema del fuego me parece tan bonito porque es algo con lo que todos nos podemos relacionar, ¿no? Cómo nos gusta sentarnos a la llama del fuego, sentir el calor, sentir esa vibración y eso nos sigue acompañando en el día a día, en todas nuestras actividades. El confort térmico es muy importante. Necesitamos agua caliente y así te lo explico muy fácil, probablemente yo no soy ingeniera, así que yo lo explico desde un punto de vista mucho más amable con cualquier tipo de público, en el sentido de que la energía la solemos asociar a la electricidad,
¿no? Vamos a tener una energía para mover la economía, sí, parte de ella es la electricidad, pero una mayor parte es la energía térmica, el calor, que asociamos para una cosa más práctica con el combustible fósil, la combustión que nos genera esa llama de fuego que antes se hacía a lo mejor con leña. Bueno, en algunas comunidades se sigue usando leña para cocinar, por ejemplo, y en toda esta actividad económica que se da en diferentes partes de la sociedad, en comunidades remotas se utiliza la leña para cocinar. En las edificaciones ahora tenemos los boilers de gas que los podemos cambiar por un calentador solar de agua, y en las industrias, llamé industria hotelera, industria automotriz, industria química, manufacturera, alimentos y bebidas, podemos utilizar también calentadores solares de agua industriales que van a reducir precisamente esa dependencia que tenemos al único combustible que conocemos para hacer ese tipo de actividades, que es el gas, y que nos va a ayudar a reducir no solo el gasto, nos va a ayudar a reducir emisiones de una manera rápida, confiable y sobre todo duradera, porque estas tecnologías tienen una vida útil de hasta 25, 30 años. Entonces estamos hablando de que tenemos que cambiar también ese paradigma en el tema de nuestra relación con la energía, no asociar energía exclusivamente a la electricidad, que es lo que se suele hablar en todos lados. Vamos a generar energía limpia, hablamos de energía eléctrica. Vamos a ampliar un poco el scope de esa conversación hacia el tema térmico, que si nos ponemos ya muy estrictos en temas de consumo final de energía, 50% del consumo final de energía es para calor, para cubrir la demanda térmica. Y dentro de ese 50% de energía, el 53% lo ocupa la industria, para sus procesos industriales. Así que si ocupamos el tema energía de manera inclusiva también y amplio, decir, ok, abarquemos la parte eléctrica con energía fotovoltaica, con energía eólica, con biomasa, con todas las renovables que existen, no dejemos de lado la otra gran parte que es la térmica. Y ahí también existen tecnologías que aprovechan los recursos que tenemos a nuestra disposición sin coste y sin una huella de carbono importante, como en mi caso, porque yo me dedico a la energía solar térmica para procesos industriales, y estoy hablando de procesos industriales que van hasta 400 grados de temperatura, ¿sabes? Y creo que por ahí solemos pensar, no sé, el calentador solar de agua que está en el techo de la casa, ¿eso sirve para una industria? Bueno, igual ese no. Hay una gran variedad de tecnologías y es eso, esa versatilidad tecnológica, hablando de innovación, donde en México incluso se fabrican ese tipo de tecnologías. Entonces podemos satisfacer una demanda térmica de manera sustentable con tecnologías hechas en México que van a cubrir esa necesidad de generar calor, generar esa flama, que antes lo hacíamos con madera y ahora pues con gas. Buenísimo. Es un valor totalmente de riqueza fundamental en conocimientos, lo que acaban de expresar tanto Carla como Marisol. Hay que entender un poco sobre el tema de la energía, y cuando somos niños sabemos que poder producir energía interna también es una parte fundamental de cómo generar al humano que queremos ser, ¿no? Y esto va de la mano mucho con un aspecto que siguiente fase que voy a explicar también, que me gustaría cómo lo podamos abordar sobre lo que está haciendo el gobierno de México. Ahora voy a pasar con Yolanda Villegas, también una experta en el tema de la transición energética, de la electromovilidad, y cómo es lo que tú estás visualizando. Tengo entendido que la semana pasada tuviste un evento de alto nivel, que además de platicarnos, ¿tú cómo valoras esta parte sobre la transición energética y el aspecto de la electromovilidad? ¿Cómo entrar a esa parte? Muchas gracias. Quiero primero retomar el concepto que mencionó Carla sobre la sostenibilidad en relación a la transición energética, porque hemos tenido dos grandes transiciones energéticas a nivel mundial, en el siglo XVIII y en el siglo XXI. La del siglo XVIII es relativa a la transición de la biomasa al carbón mineral, pero de ahí hemos tenido unas subtransiciones, del aceite de ballena al queroseno, del caballo al automóvil, del carbón al petróleo, y ahora estamos viendo del petróleo al gas, que también es un elemento que toca muy bien en relación a que es el elemento medio de la transición energética, porque tiene menos monóxido de carbono, menos dióxido de carbono, etcétera, y que nos va a ayudar a llegar hacia las renovables. Ahora, las energías renovables, cuando hablamos de energía eólica, de generación distribuida o paneles solares, de todo este tema de la electromovilidad, del hidrógeno verde, también están muy relacionados con el tema de
energías limpias, es decir, hay que ver esta distinción entre energía limpia y renovable, porque, por ejemplo, la energía nuclear es una energía limpia que, aunque no es renovable, deberíamos de vislumbrar como país, y me gustaría también tocar ese tema. Ahora, cuando lo ligamos con la electromovilidad, también me gustaría señalar que no es una panacea. También hay cuestiones relativas a la disposición final de las baterías, todo este tema de litio, las nuevas tecnologías que se están desarrollando para sustituir el litio, y es relevante mencionarlo en este tenor de la transición energética. Y por último, también me gustaría hablar más adelante del tema del agua, porque a veces pienso que no se está tocando el tema del agua y que es vital tanto para la transición energética como para las energías renovables, así como para la supervivencia del ser humano. Buenísimo. Gran parte, como les decía, que las mujeres pioneras hoy son el fundamento, es el pilar, el ejemplo claro de cómo transitar hoy en tres elementos importantes. La parte del sector económico, la parte del sector social, que es la que debemos de recuperar, y esto llevarlo al tema sostenible. Ahora bien, el gobierno federal, el gobierno de México, está implementando un sector interesante, se llaman los corredores del bienestar. Crearon 10 corredores del bienestar que están involucrados los estados que componen el país. Y de ahí crearon 20 coordinaciones especiales. Una de ellas va en relaciones al tema de la energía, otro va en temas de relaciones de la electromovilidad. En una idea muy específica, cada uno de ustedes, ¿cómo transitarían esto en un valor de generar el bienestar compartido, de lo que todo el mundo habla, de la tendencia hacia donde va el mundo y que ahora va a venir un impacto para México? ¿Cómo lo abordarías? Ay, perdón. Mira, yo creo que justo el que sea regional le da una gran riqueza. Uno de los grandes problemas de los modelos económicos actuales es que es un modelo centralizado. Alguien, una empresa pública o privada, tiene los bienes de capital y te vende cosas, en particular la energía, y sea gobierno o sea empresa. Entonces, esos son los modelos basados en hidrocarburos. Y eso lo que hace es que centraliza todo y al resto del país nos tiene una dependencia. Que además tenemos gran inseguridad energética porque ni siquiera somos bien dueños de todas las cosas. No tenemos suficiente petróleo, no tenemos suficiente tecnología para refinarlo, no tenemos suficiente gas. Entonces, tenemos un sistema que nos obliga a ser centralistas, pero además no está suficientemente sólido y robusto para poder dar energía a todas las personas. Entonces, el hacer regiones le da una riqueza que fíjate que tiene Cuba. Cuba, Fidel, diseñó el sistema energético de la isla desde hace 60 años distribuido y entonces rompió la hegemonía vertical capitalista. Y es lo mismo que pensamos que debe hacer México. México, a la hora que distribuye en corredores y ve la potencialidad de cada lugar, entonces tú tienes recurso solar, recurso geotérmico, recurso eólico, recurso biomásico, el respaldo de la hidráulica, que siempre hay que pensar que la hidráulica es para respaldarse y no porque como bien dice Yolanda, el agua es para sostener la vida, no para servir de batería energética, pero está bien tener una batería energética. Entonces, si lo ves por corredores o por regiones, entonces a cada cosa le haces un traje a la medida. ¿Y esto qué permite? Que las potencialidades de cada región, las capacidades el bioclima de cada región es parte fundamental de una gestión energética comunitaria, grupal, de los sistemas productivos. Hace mucho más sentido. Y además permite que las personas nos involucremos más. Te quita de que alguien decide y yo compro y vendo watts. No, sino yo decido qué tipo de energía quiero consumir, qué puedo ahorrar, qué me toca ahorrar, cómo puedo hacer más eficiente la gestión energética. Y creo que eso es una gran ventaja de pensar en corredores, porque así habrá un corredor que vaya, pues no sé, de un océano al otro, que eso es muy necesario para poder tener temas de logística, que nuestro país es privilegiado, porque lo hace mucho Panamá, pero resulta que Panamá es homofóbico. Entonces, cuando tú llegas con un matrimonio igualitario a Panamá, no te admiten como familia. México tiene igualdad. Tiene progresismo, tenemos la claridad de que hay muchos tipos de familia, entonces tendríamos la ventaja de poder ser un punto logístico que además ve esas cosas. ¿Y por qué hablo de igualdad y de inclusión y de temas de la agenda LGBT? Porque la comunidad es diversa y tenemos que pensar en soluciones que abracen la diversidad y que encontremos cómo podemos resolver temas de nivel país, pero también a nivel mundial. ¿Qué espacio puede ser México? Uno riquísimo. La diversidad que tenemos es fundamental. Y creo que por ahí es un gran acierto el tener los corredores. Inclusión social específicamente. Caso Marisol, en el contenido del grado mexicano en la producción, es uno de los esquemas que también la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo hincapié. Caso de la producción de aquí en México, en el tema del grado de contenido nacional, ¿cómo lo ves en términos de la energía
térmica. ¿Cómo sería ese aspecto en México? En la energía solar térmica, que es esta hermana de la fotovoltaica, de la que casi nadie habla, y qué bueno por este foro, gracias por permitirlo, es una tecnología que en su mayoría de las veces se puede fabricar en sitio, en el lugar de donde se va a distribuir. Es una tecnología que se puede crear con elementos, componentes que se fabrican en el mismo país o región. No necesitamos traer litio de ningún lado, no necesitamos traer materiales raros de ningún otro país. De ahí que esa independencia se pueda reforzar también en términos tecnológicos. Tenemos el sol, ese lo tenemos aquí todos en México, pero la tecnología muchas veces depende de importaciones, depende de precios, depende de aranceles, depende de disponibilidad de la cadena de distribución. Y la solar térmica en ese caso no. Tenemos fabricantes locales que incluso son líderes a nivel mundial, y es otra cosa que me gustaría que se resaltara. Son empresas que suministran calor térmico proveniente del sol hacia producciones manufactureras, industrias en México. Más de 100 empresas en México ya tienen una planta de calor solar industrial con tecnología hecha en México. Y estas empresas son líderes, ¿por qué? Porque México tiene el 10% de todas las instalaciones que se hacen en parques industriales. A nivel mundial hay 1.200 instalaciones que utilizan energía solar térmica para sus procesos industriales, y el 10% está instalada en México. Es decir, el sector empresarial también está por ahí, y en términos de inclusión social, en términos de impacto local y regional, creo que es importante. Estás creando empleos, estás generando derrama económica, porque un sistema de calentamiento solar industrial requiere de muchos componentes que todos se pueden surtir del país o de la región, y que además estás pues implementando una tecnología que te va a reducir emisiones, va a mejorar la calidad del aire de ese lugar y de los alrededores, y va a mejorar también la competitividad, no solo de las empresas pequeñas, medianas, grandes, pero en el caso del sector residencial va a mejorar también la calidad de vida de las personas. Entonces creo que es esta parte de podemos tener tecnología solar hecha en México, lo podemos decir ya, lo podemos decir desde hace 50 años, porque ya se hace en México desde hace tanto. Muchísimas gracias, Marisol. Yolanda, para ir cerrando este gran panel, hace rato comentaste sobre un tema importantísimo, el tema del agua, la suficiencia hídrica. Me parece que en términos de energía, uno de los principales elementos tiene que ver relacionado con el tema del agua. ¿Qué perspectiva tienes en relación al tema del agua, la energía renovable, y en el caso muy específico, cómo va el tema hacia México y hacia el mundo? Bueno, a mí siempre me gusta abrir explicando el fenómeno de estudio del agua. Digamos, la Tierra es un planeta de agua. ¿Por qué? Porque el 71% de la Tierra es agua y el 29% es tierra. Entonces deberíamos de llamarle el planeta del agua. No obstante, del 100% que tenemos disponible de agua, el 97% es salado y el 3% es agua dulce. Y cuando vemos estos porcentajes, incluso del 3% no es disponible para que bebamos. 77% está congelado en Groenlandia y en la Antártida, y únicamente tenemos un 22% en aguas subterráneas y 1% en ríos, lagos y lagunas, que son nuestras fuentes tradicionales de abastecimiento. Cuando ya vemos este fenómeno de estudio, y dado que el Foro Económico Mundial nos ha dicho que todos los últimos años, dentro de los 5 primeros riesgos para la supervivencia del ser humano es el agua, tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo. Ya hay tecnologías que nos permiten excavar el agua a niveles subterráneos ultraprofundos, las llamadas megacuencas subterráneas, que nos van a permitir abastecer en primer lugar al uso doméstico, que está garantizado a nivel constitucional en el artículo 4, y en segundo lugar otros tipos de usos consultivos, como el tema energético, como el tema industrial, entre otros. Entonces, el agua es un fenómeno importantísimo. Hay 1.2 billones de personas ya en escasez físico del agua, es decir, el agua no está lloviendo ya en forma de lluvia, y hay otro 1.2% que están en escasez económica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque caiga el agua, los gobiernos no tienen infraestructura para llevarlo a las zonas que lo necesitan. Entonces, el agua es el gran fenómeno de estudio y hay que abocarnos a ello. Maravilloso. En términos de este gran panel de mujeres pioneras del futuro, aparte de la temática que nos regalaron hoy, con datos duros, precisos, con visiones específicas, sobre todo en el concepto de las 1000 empresas, las mejores en México, un mensaje muy claro de cierre, una palabra, un mensaje detonador. ¿Qué recomendarían cada uno de ustedes rápidamente hacia las empresas mexicanas que hoy son el sostén de nuestro país? Que volteen a ver a las energías renovables, que realmente tenemos todo, el recurso, el talento, que eso es importantísimo, pero además la necesidad de aplicar energía renovable en estos procesos. Que se abran a entender que realmente México es un titán en temas de energía renovable, y que si queremos
tener una transformación energética incluyente, justa, sustentable, tenemos que hacerlo con alto contenido nacional y volteando a nuestros centros de investigación, a nuestra industria, pero sobre todo a nuestra gente. Tenemos muchísimo talento que está esperando el llamado de la industria para incorporarse al ahorro, al uso eficiente de la energía y al uso de energía sustentable. En temas de descarbonización, me gustaría que ampliaran su visión en términos de las energías renovables y en particular de la solar, como lo mencioné, existe la fotovoltaica y la térmica, y en términos ya concretos de su operación que se enfoquen a esos procesos que requieren la mayor atención para lograr esa descarbonización en tiempo y forma, que esa urgencia realmente se traduzca en acciones concretas de inversión en tecnologías solares, en este caso térmicas o fotovoltaicas, o de entrar en un sistema también de financiamiento donde pueden arrendar la energía, así como compran el gas, pueden comprar la energía solar térmica. Maravilloso. Bueno, a mí me gustaría hacer una distinción porque he escuchado discursivamente mucho estos dos conceptos de soberanía y seguridad energética y creo que sí hay que explicar la distinción. Soberanía, que implica supremacía al interior e igualdad al exterior con el resto de los países. Y seguridad energética nada tiene que ver con si importas o no los bienes energéticos. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, lo que se ha dicho es cómo un país puede dar estos productos de forma asequible a su población. Y en ese tenor, enfocándolo en la electromovilidad, claro que hay que generar este contenido nacional, pero también hay que aprovechar las ventajas tecnológicas que otros países ya tienen disponibles para masificarlo. ¿Por qué? Porque hay más de 150 millones de personas que estamos respirando una mala calidad de aire en las ciudades de Latinoamérica, principalmente en Ciudad de México, y hay más de 13 ciudades que están en este tenor. Entonces, para cambiarlo necesitamos electrificación masiva, transporte público y cambiar cómo nos movemos, a pie, en bicicleta, con transporte público limpio, con transporte privado limpio y con transporte de última milla eléctrico. Síganlas en sus redes, en sus cuentas, personas de alto nivel de contenido, de conocimientos en esta cuarta transformación que estamos viviendo del conocimiento, y también aclarar que gracias al mundo ejecutivo va a hacer esto posible. Me reitero a sus órdenes, soy el doctor Hugo Isaac, vicepresidente de Smart Media Group y además del Grupo Global Expertos de la ONU en el desarrollo de ciudades inteligentes. Quedo a su disposición, muchísimas gracias a ustedes, me siento muy honrado de estar aquí, sobre todo entrevistando a talentos tan impresionantes en México. Muchísimas gracias.